Muy buenas tardes con todos los asistentes y bienvenidos a la segunda ponencia de la CENVIAL 2020, organizada por la Asociación de Transportes y Carreteras y Desarrollo Urbano Vía PUC. Tanto yo como el equipo de encargados nos encontramos muy felices y agradecidos por permitirnos ingresar a los hogares a través de esta plataforma. Mi nombre es José Eduardo Chávez y me toca acompañarlos como presentador del día de hoy. Continuando con la programación, me toca presentar a la ponencia del día de hoy al ingeniero Ramiro Toseco Ganosa, con el tema diseño de una vía ciclista y peatonal para la recuperación urbana en la avenida Mariscal Ramón Castilla, distrito de Santiago de Surco, ubicado en Lima. Bueno, el señor Raniero Tasaico Ganosa es un ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en curso de gestión de proyectos y estudios en Project Management Body of Knowledge, director de Relaciones Públicas de la Asociación de Estudiantes de Transportes y Carreteras y Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PIESPU 2019. Tuvo el honor de trabajar como ingeniero supervisor de avance de obra, control y estimación de costos en Aceros Arequipa, Pisco, Perú. También ha sido ingeniero a cargo de la presentación de expedientes técnicos y levantamiento en campo de BIM, consultora y constructora, sociedad anónima. Anónima. Gracias por su atención y le dejo con el gran Raniero Tosaico. Eh, Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Raniero Tosaico Canosa. En esta oportunidad les voy a compartir mi trabajo de tesis, el cual fue necesario para optar el título de ingeniero civil. Uno de los principales retos de muchas ciudades alrededor del mundo es resolver la congestión vehicular. Y se sigue pensando erróneamente que aumentar la infraestructura vehicular es la solución a este problema. Como bien lo diría el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, combatir la congestión aumentando la infraestructura vehicular es como querer apagar un incendio con gasolina. No podría haber sido más claro. Y si ponemos un ejemplo en nuestra capital, como la vía de evitamiento, antes esta era una vía de 2 a 3 carriles en cada sentido. Y luego se aumentó su infraestructura hasta 4 o 5 carriles incluso, en algunos tramos, supuestamente con la finalidad de mejorar la fluidez del tránsito vehicular. Pero, ¿qué sucedió realmente? Quienes han transitado por esta vía son testigos de la terrible congestión vehicular que se genera, sobre todo en horas punta. Y esto se debe a que ocurre un fenómeno llamado demanda inducida. Y esto es porque al aumentar infraestructura vehicular en una vía ya existente, los usuarios de transporte privado crecen desmedidamente. Entonces, si aumentar infraestructura vehicular no es una solución razonable, entonces la estrategia debería centrarse en modos de transporte sostenible, como la bicicleta o ir a pie, para distancias cortas, y la infraestructura asociada a estos modos. Perdón. De esta manera, se incrementarían los espacios públicos para fomentar una mayor integración social entre las personas en un entorno ordenado, seguro y ecológico. Y es justamente sobre este tema el que voy a abordar a continuación. Ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver bien la pantalla completa? Hola. ¿Eduardo? Sí, todo perfecto. Sí. Ok. El proyecto que he propuesto es el diseño de una vía ciclista peatonal, como bien ya lo mencionaste, en la avenida Mariscal Castilla. En esta figura pueden observar la extensión del recorrido de la avenida Mariscal Castilla, que va desde la avenida Ayacucho hasta la intersección con República de Panamá. Posteriormente también voy a mencionar que el proyecto comprende desde esta última intersección hasta la estación del Metropolitano Plaza Las Flores. Ahora, los problemas que se presentan en esta avenida son muchos. Entre los que más resaltan, por ejemplo, como vemos en esta primera imagen, es la congestión vehicular. La congestión vehicular que sobre todo es más caótica en horas punta. En la imagen inferior vemos a peatones que prefieren usar las áreas verdes, que es la mediana comprendida entre las pistas, para poder transitar. Aún teniendo infraestructura, como no sé si lo pueden observar, veredas a los flancos de la avenida, pero prefieren caminar por las áreas verdes debido a la sombra que proyectan los árboles. Esto más adelante lo voy a explicar con detalle con la definición de las líneas de deseo,
que son el desplazamiento que prefieren las personas o los ciclistas a través de un comportamiento natural, en base a criterios de menor distancia de recorrido o por comodidad. En la figura superior derecha vemos a un ciclista que transita por la calzada en un contexto donde el tránsito está más libre. Y en estos casos es cuando el ciclista se expone más, dado que al haber mayor fluidez de los vehículos pueden transitar a una mayor velocidad. Y dado que esta es una avenida en la que se permite como velocidad máxima 60 kilómetros por hora, es donde se ven más vulnerables los ciclistas, ¿no? Entonces su seguridad se ve expuesta. En esta última figura vemos a deportistas que usan la calzada para poder correr, debido a que la vereda no cumple con el ancho requerido para estos, para que puedan realizar su deporte, ¿no? En esta figura vemos a un ciclista que, al usar la calzada, ve su recorrido interrumpido por un vehículo mal estacionado. En la figura inferior, a ciclistas que, debido a la alta congestión vehicular, no tienen más opción que usar la vereda para poder transitar, ya que la calzada está totalmente copada por vehículos. En la figura de acá superior vemos a niños ciclistas que usan la vereda para poder desplazarse en sus bicicletas, debido a que son conscientes del peligro al que se exponen si van por la calzada, pero a la vez también tienen conocimiento de que esto genera malestar en los peatones, sobre todo en las personas de tercera edad o mujeres embarazadas que también pueden transitar por la vereda, ¿no? Y en esta última figura vemos a una madre con su niña que acaban de salir del colegio, que van también por las áreas verdes para protegerse del sol. Eso normalmente ocurre en épocas de verano, es decir, este comportamiento de los peatones que desean caminar debajo de los árboles, por las áreas verdes, ocurre normalmente en verano porque debido a las altas temperaturas y a la exposición de caminar a la intemperie, prefieren caminar por acá por motivos de comodidad. Ahora, los objetivos que se van a trazar a continuación son en base a los problemas presentados anteriormente en las imágenes. Y empezamos por el objetivo general, el cual es recuperar la escala urbana en la Avenida Castilla, a través del diseño que estoy proponiendo. Y recalco en el término recuperar la escala urbana, porque es justamente eso lo que se ha perdido. Porque cuando en un determinado lugar se ve afectada el orden de prioridad en los desplazamientos, o cuando el verdadero protagonista de las calles, que es el peatón seguido por el ciclista, pierde la capacidad de poder desplazarse autónomamente y de manera segura, es ahí cuando se pierde la escala urbana. También cuando pierde la facilidad de poder acceder a ciertos destinos a los cuales quiere desplazarse. Ahora, este objetivo general se va a cumplir en la medida que se cumplan con los ciertos objetivos específicos. El primero de ellos es analizar la situación actual, la problemática y la necesidad de las personas. ¿Y cómo realizar esto? Pues sí, es a través de la observación. Tal como lo diría un famoso arquitecto especializado en urbanismo también, Jan Gehl, en uno de sus famosos libros, él decía que la vida en la ciudad es muy compleja, pero con herramientas simples uno puede llegar a comprenderla mejor. Y la herramienta que él mencionaba es algo muy simple, la observación. La observación es solamente fijarse de lo que está ocurriendo en un determinado emplazamiento y plantear soluciones respecto de los problemas que uno puede observar. El segundo paso, bueno, el segundo objetivo fue realizar el mapeo de infraestructura, estado actual y líneas de deseo. El mapeo porque es necesario para plantear una solución tener bien establecido las mediciones, inventario público que se presenta en todo el recorrido de esta avenida y también el comportamiento en el desplazamiento de los usuarios, en este caso centrándonos en los peatones y ciclistas. Y por último, proponer el diseño en función a la accesibilidad, que es poder facilitar a estos usuarios el llegar a determinados destinos. Por ejemplo, a colegios que se encuentran en la avenida, o a universidades, o a supermercados. Entonces, ¿cómo facilitar esto? ¿Cómo facilitar la llegada de estos usuarios a estos destinos a través de un diseño en función a la accesibilidad? Ahora, para poder dotar de sustento técnico a la propuesta que he hecho en esta tesis, eh, me basé en referencias bibliográficas que las he separado en dos partes. La primera fue para analizar la situación actual, para poder entender y cómo enfrentar ese problema, y la segunda para la etapa de diseño. Entre ellas resalta el manual de diseño más usado a nivel mundial, que es la NACTO, para ciclovías, por ejemplo. Luego vemos la encuesta de movilidad y transporte, hecha por la fuente Lima Cómo Vamos. En este caso he hecho un
recopilado información sobre cómo se desplaza el limeño o cuáles son sus preferencias del tipo de transporte que utiliza para poder desplazarse desde el año 2014 al 2018. Como vemos, el transporte público es el más usado, ¿no? Es el que mayor demanda tiene, seguido por el transporte privado, pero aunque vemos que no pasa del 20%, si hacemos un cálculo en cantidad exacta, para una población actual en Lima que es más de 9 millones de personas, vemos que la cantidad es bastante significativa. Y es ahí donde se puede ver cuánto afecta esto al tránsito en la ciudad. Por eso que vemos tráfico a diario, es algo que vemos normalmente cada día y que pues a medida que más crece la población, también más crece el parque automotor. Y finalmente vemos el transporte no motorizado. En este caso están las bicicletas y bueno, los que caminan, ¿no? Solamente. Y representan, bueno, lamentablemente un muy bajo porcentaje. Y haciendo un mayor énfasis en este último modo de transporte, vemos que la mayor parte de ese pequeño porcentaje son personas que van a pie y un mínimo porcentaje los que van en bicicleta. ¿Y por qué este porcentaje tan bajo de las personas que usan la bicicleta? Bueno, eso es bastante simple, porque no hay infraestructura segura, cómoda o exclusiva que satisfaga la demanda de estos usuarios, ¿no? Bueno, últimamente, debido a la coyuntura actual, se ha puesto bastante atención en los usuarios de la bicicleta, porque ha tenido bastante acogida y cada vez van aumentando más la cantidad de ciclistas, ¿no? En esta pandemia. Pero antes, obviamente esta información ha sido desde el año 2018 hacia atrás, vemos que las cifras han sido bastante bajas. Posiblemente, y bueno, es lo esperado, que actualmente estas cifras hayan aumentado mucho más. Ahora, como primer paso en la metodología para poder dar frente a estos problemas que se han señalado, es conocer la situación actual, las necesidades de las personas. Como ya lo había mencionado antes, es interactuar con las personas, salir a las calles, ver, empaparse de la realidad, verificar cuáles son los problemas a los que se enfrentan las personas en sus recorridos diarios. Entonces, esa es la forma de cómo conocer primero lo que necesita un determinado lugar. El segundo paso fue el mapeo de infraestructura. Esta fue la parte más laboriosa de toda la tesis, porque esto implicaba hacer un levantamiento de plano de todo el recorrido del proyecto. No solamente de la avenida Mariscal Ramón Castilla, sino también desde la intersección con República de Panamá hasta la estación del Metropolitano Plaza de Flores. Es decir, no solamente era tomar las mediciones de cada uno de los anchos de vías, de intersecciones, sino también ubicación e inventario de lo que se presenta actualmente en esta zona. Es decir, postes, árboles, semáforos, todo lo que era relevante para el desarrollo de esta tesis. Y una forma de cómo llegar a esto, cómo poder hacer el mapeo, bueno, fue llevando croquis de todo el recorrido de esta avenida y ya en campo hacer las mediciones y tomar nota de todos estos apuntes que se iban recolectando en campo. Una vez ya con el mapeo realizado y con la ayuda de manuales de diseño como la NATO, que había mencionado, que es una de las más importantes en las que me basé, se procedió a verificar que las dimensiones que se cuentan actualmente en esta avenida sean las suficientes para poder instalar el diseño que se va a proponer. Ahora, en las líneas de deseo, como ya lo había mencionado anteriormente, las líneas de deseo se marcan debido al libre desplazamiento de los usuarios, es decir, en este caso de los peatones y ciclistas. Porque en el caso de los peatones, pese a tener infraestructura, a veces no necesariamente usan esa infraestructura porque no satisface al 100% lo que ellos desean. En este caso, es debido a la comodidad. Tienen una infraestructura por la cual pueden caminar con total normalidad, pero el problema viene cuando se acerca la época de verano, porque caminar va a la intemperie, en pleno sol, es bastante incómodo. Aparte que esto puede traer problemas a la piel si es que uno se expone por mucho tiempo, ¿no?, al sol. Y en el caso de los ciclistas, bueno, no tienen infraestructura, entonces marca una zona por donde ellos posiblemente podrían transitar, ¿no?, que es por los flancos de la calzada. Ahora, como consideración previa a la propuesta del diseño, se tomó como una primera opción instalar la ciclovía. Bueno, atendí primero el caso de los ciclistas, dado que son los usuarios que no tienen infraestructura para poder transitar por esta avenida. Por lo que propuse colocar la ciclovía compartida con la calzada, es decir, instalar la ciclovía en la calzada, ¿no? Esto porque tiene una mayor facilidad para poder instalarse y también un menor costo de ejecución.
ya que solamente bastaría con señalizar, señalización horizontal y vertical y algunos elementos de seguridad para evitar que el transporte motorizado ingrese a la ciclovía. Pero esto también acarrea muchas otras desventajas. Por ejemplo, como es una avenida en la que la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora, esto podría traer consecuencias graves a los ciclistas, ¿no? Y sobre todo esto va de la mano con la educación, con la falta de educación vial. Porque siendo realistas en nuestro medio, aún se ve bastante falta de criterio hacia los reales personajes principales de la calle, que es el ciclista y el peatón. Entonces, si no se tiene esa educación para poder ver que ellos son los que tienen la prioridad en el desplazamiento, pues su seguridad se va a ver muy vulnerada. También el hecho de instalar la ciclovía en la calzada significaría reducir el ancho efectivo de uno de los carriles casi en su totalidad. Entonces, esto podría afectar el flujo vehicular, tal vez negativamente. Claro que esto se podría evaluar más a detalle con un análisis de microsimulación, con algunos programas que se tienen actualmente, pero esto, bueno, como ya lo había detallado en mi tesis, esto ya está fuera del alcance de mi tesis, ¿no? Entonces como que eso quedó como una investigación aparte. Es más, por ejemplo, si hay alguna persona o estudiante que está interesado tal vez en hacer una continuación, tal vez de mi proyecto, de un proyecto similar al mío, podría coger este proyecto, que ya está con el diseño hecho de una ciclovía y sendero peatonal, y colocarlo en un programa de microsimulación y poder, no sé, tal vez mejorar los tiempos de ciclo de semáforos, colocar semáforos para inteligentes y también para ciclistas, ¿no? Entonces, adaptar esta avenida a esta nueva variable que es el proyecto de una vía para ciclistas y otra para peatones. Bien, a continuación. La segunda opción para la propuesta de diseño es instalar la vía para ciclista y también para peatones en la mediana. La mediana es el área comprendida entre las pistas, que es justamente el área verde, que está, como pueden observar acá, que es de 8 metros 10, y que tiene un ancho efectivo a ambos flancos de los árboles, que cabe resaltar que los árboles en su mayoría están centrados en este eje, entonces da un ancho más de 3 metros, como que es más que suficiente, según los manuales, para poder instalar tanto una ciclovía como un sendero peatonal. Esta opción es también como la más relevante, dado que otorgaría a los usuarios un desplazamiento seguro y exclusivo, ¿no? Porque debido a la protección por los armineles que cuenta en todo su recorrido, brindaría una mayor seguridad, ¿no?, en el desplazamiento de estos usuarios. Además de confortable, debido a la sombra que proyectan los árboles, ¿no?, en todo el recorrido. Y además también esto, a su vez, incentivaría a que las personas usen un medio de transporte no motorizado, porque al tener ya una infraestructura segura, cómoda y exclusiva, ¿no?, alentaría a que las personas cada vez más usen la bicicleta o la caminata. El hecho no es que también el transporte motorizado sea algo malo. El problema es el excesivo uso de este. Por último, menciono el tema del menor gasto de recurso hídrico, porque como no sé si lograron notar en las figuras anteriores, pero en esta GRAS. Entonces, para poder mantener esas áreas verdes, el consumo hídrico es bastante alto. Es más, en una investigación que hice para el año 2018, el distrito de Santiago de Surco es el segundo distrito que mayor gasto hídrico tiene para el regado de áreas verdes, ¿no? Entonces, haciendo un balance de costo-beneficio entre qué es lo más favorable para, para la propuesta de diseño, entonces sería retirar el césped y colocar allí el diseño propuesto. Porque además, en comparación a los árboles, el gras tiene muy bajo aporte al medio ambiente. Es decir, los árboles sí captan en mayor medida los gases contaminantes, el CO2, por ejemplo, para realizar su proceso de fotosíntesis y así poder alimentarse. En cambio, el GRAS gasta muchísimo más agua y también se invierte muchísimo más dinero para poder mantenerse, y en cambio su aporte no es mucho. Y obviamente la desventaja de esta opción es claramente el costo de construcción, porque como solamente es terreno natural, para poder realizar este proyecto, la propuesta en esta zona, sería necesario pavimentar o mejorar el suelo y así colocar recién el proyecto que se va a proponer.
Ahora, bueno, como ya lo había mencionado, la mejor opción, la opción más viable es la segunda, es decir, colocar la propuesta de diseño en la mediana, debido más que nada desde el punto de vista de confort y seguridad, ¿no? Entonces tomé esta opción como lo más viable, instalar la vía ciclista peatonal en la mediana. Para el diseño de pavimento se utilizó también el manual de la NACTO, en la cual recomiendan tres capas, ¿no? Para el diseño tanto de ciclovía como peatones. Por ejemplo, para la subbase con el 90% de contorno modificado, para la base del 95%, y en la superficie de rodadura se eligió el concreto asfáltico, que provee de una rugosidad necesaria para poder evitar deslizamientos, además que es fácil de poder pintar para las señalizaciones horizontales, ¿no? Y demás otros beneficios que son bastante buenos para el caso de ciclovías y también de senderos peatonales. Ahora, hice algunas consideraciones en la propuesta de este diseño, que en realidad son varias, pero por motivos de tiempo no voy a tomar todas, ya que la extensión de este proyecto, el recorrido de este proyecto es bastante largo, entonces voy a solamente tomar los casos más puntuales, los más relevantes, que son justamente las intersecciones con vías principales. El primero fue en la avenida, en intersección con la avenida Los Vicus, donde hay un ensanchamiento de la vía para transporte motorizado, la cual facilita el giro, ¿no? En este caso hacia la izquierda, pero esto a su vez reduce bastante el ancho efectivo de la mediana, por la cual tendría que pasar el proyecto que estoy proponiendo. Entonces, en base a un análisis de flujo, de conteo de flujo vehicular, de cuántos realizan este giro cada cierta cantidad de tiempo durante una hora punta, por ejemplo, no sé, el 8 de la mañana, por ejemplo, en donde se da una mayor, un resultado más significativo, ¿no? De lo que podría suceder acá. Entonces, se vio que debido a la cantidad de vehículos que hacen este tipo de giros, no significaría un problema recuperar ese espacio y devolvérselo al peatón y ciclista, porque no significaría un mayor problema para estos, ¿no? Eso también con la finalidad de poder tener una continuidad en el recorrido de la ciclovía. Eso también lo menciona claramente el manual de la NAC. El próximo cruce importante es con la avenida La Merced, en la cual también se presenta este caso de ensanchamiento en la calzada para poder permitir los giros, pero se procedió con la misma metodología de hacer el conteo del flujo vehicular de los que giran y verificar si esto afectaría o no al libre flujo de vehículos, lo cual se llegó a corroborar de que no iba a afectar. Pero además de esto, había un problema, bueno, este problema de dos árboles que estaban fuera del eje central y que obviamente se iban a intersectar con la vía ciclista. Entonces lo que se optó fue por desviar ligeramente la ciclovía para así evitar tocar a los árboles, porque eso sí, los árboles está fuera de discusión que no se van a tocar, porque es un elemento muy importante en nuestro medio ambiente. Aún así, desviando el curso de la ciclovía, se deja un ancho efectivo de 2 metros para los peatones, ¿no? Lo cual es lo mínimo requerido según el manual de diseño. Una acotación adicional es que para el caso de las intersecciones con vías principales, solamente los ciclistas van a tener un recorrido continuo en la ciclovía. No van a tener que usar los cruceros peatonales. Quienes van a hacer eso, en realidad son los peatones, dado que estos tienen una menor velocidad de desplazamiento y podrían estar en peligro si es que cruzaran directamente, obviamente. A diferencia de los ciclistas que tienen, obviamente, una velocidad mucho mayor y pueden cruzar esta intersección en menor tiempo. Otra consideración también, bueno, igual un problema de árboles que no estaban alineados en el eje central, se procedió con la misma metodología. Ahora, en esta intersección con la avenida Paseo de la Castellana, quise poner especial atención en esta porque es la avenida cuya intersección es la más prolongada de todas. Y bueno, pero a diferencia de las otras, esta tiene justamente en la parte central una isla donde están actualmente colocados semáforos semipórticos para obviamente guiar el tránsito, pero lo que estoy proponiendo para poder que la ciclovía pueda fluir de manera continua
es reubicar los semáforos. Esto es algo que sé que se puede hacer, porque en base a una experiencia que tuve en un anterior trabajo en la gerencia de transporte urbano, justamente veíamos este tipo de casos, ¿no? En que podíamos replantear la ubicación de semáforos, que es cosa, pues, obviamente esto significaría un mayor costo del proyecto, pero es algo necesario, ¿no? Si que se quiere estar en pro de los usuarios de la bicicleta y los peatones. Además, también para este tipo de intersecciones con vías principales, es necesario colocar advertencias, o sea, señalizaciones verticales como cruce de bicicletas a nivel o dar preferencia de pase a ciclistas, así como también lo que esto indica que deben reducir su velocidad al, al acercarse a la ciclovía para poder dar una mayor seguridad a los ciclistas. Ahora, en la intersección con la Avenida República de Panamá, desde aquí, desde este punto hasta la estación Plaza de las Flores del Metropolitano, va a continuar solamente la ciclovía. ¿Ya? Solamente la ciclovía, dado que hay infraestructura, bueno, ya no hay árboles, por lo cual ya no tendrían las líneas de deseo por qué cambiar con respecto al curso normal que tendrían por la vereda. Entonces, en este caso, solamente se extendería el recorrido de infraestructura para el caso de los ciclistas. Este es el diseño que se propuso para el tramo de la Avenida República de Panamá hasta llegar a la estación Plaza de Flores, el Metropolitano, ¿no? En que, bueno, en este caso sí la ciclovía iría compartida con la calzada y para esto se tuvo que utilizar separadores, tanto visual como físicos. Sí, visual con respecto a los peatones que van cerca, que están para el lado de la acera, y físicos para los que están hacia el lado de la calzada, donde transportan los vehículos, justamente para evitar el ingreso de los vehículos en la ciclovía. Ahora, otro tema fue el caso de la iluminación. En esta avenida Mariscal Castilla, el tipo de iluminación que se tiene es, bueno, postes de alumbrado con bombillas, ¿no? Incandescentes. Esta iluminación, además de utilizar demasiado consumo de corriente, la iluminación es muy escasa, se diluye rápidamente, y más aún por las sombras que proyectan los árboles. Entonces, lo que se propone es instalar faros LED, ¿no? Que iluminan, tienen un mayor campo de iluminación, también tienen obviamente un menor consumo energético, también tienen menor costos de mantenimiento cuando lo requieren, y también menor emisiones de contaminantes. También se planteó la opción de instalar paneles solares para poder captar la energía solar y esa energía almacenarla en baterías para luego que sea un procedimiento autónomo que no requiera de instalaciones eléctricas, de alumbrado eléctrico para poder iluminar la ciclovía. Pero esta opción quedó descartada debido a que, bueno, los paneles solares deben estar ubicados en una zona donde el sol pueda llegar con toda su fuerza. Y pues debido a los árboles que son muy frondosos y además de altos, los paneles tendrían que estar muy por encima de los árboles y eso no era una opción tan viable. Entonces, por eso se descartó esta idea, lamentablemente. Hubiera sido muy, muy bueno que se pudiera realizar esa opción de poder tener un sistema de iluminación autónomo, ¿no? Es decir, que se coja la fuente de energía de manera natural y que con ella se pueda, ¿no? Iluminar todo el recorrido de este proyecto. Pero igual, también el uso de tecnología LED tiene un muy bajo consumo y también es una muy buena opción. Por último, está el tema del parqueo de bicicletas. De dónde ubicar los puntos estratégicos para mayor capacidad de estacionamiento para bicicletas. Uno de ellos, bueno, el principal, es el que está previo al ingreso de la estación Plaza de Flores del Metropolitano. Si bien en la misma estación del Metropolitano hay un parqueo ya existente de bicicletas, este es muy reducido. O sea, la cantidad de espacio para poder eh, parquear las bicicletas es bastante reducido. Entonces, no sé si algunos de ustedes han podido llegar a este lugar con su bicicleta, pero en muy poco tiempo, en horas de la mañana, bueno, esto es antes de la pandemia, obviamente, eh, en poco tiempo estos estacionamientos quedaban totalmente rebasados en capacidad. Entonces, lamentablemente los que llegaban tarde, ¿no? O no llegaban tan temprano a este lugar, simplemente se quedaban sin lugar donde poder dejar su bicicleta. Entonces, lo que estoy proponiendo para esto es, previo al ingreso previo al ingreso del bypass que da acceso al estacionamiento metropolitano, instalar estacionamiento para bicicletas, ¿no? Y justamente este lugar, porque acá hay postes de videovigilancia
en la cual efectivos de seguridad, como serenazgos, están atentos a que a por si pasa algún inconveniente, ¿no? Entonces, esto otorgaría mayor seguridad a los usuarios de la bicicleta a que puedan dejar ¿no? sus medios de transporte de manera segura. Otro punto en el cual propuse instalar un parqueo de bicicletas fue cercano a esta calle, San Diego. ¿Por qué? Porque justamente acá hay un mercado, el Mercado Castilla. Y según las líneas de deseo que había analizado en este sector, hay una gran cantidad de peatones y ciclistas que llegan a este punto. Y justamente en esta parte, cruzando la pista, hay como una berma, un espacio, una berma, en la que podría tranquilamente colocarse estacionamiento para bicicletas. Y no solamente eso, sino que también acá, justamente frente a esta berma, hay una torre de videovigilancia, ¿no? En la cual estarían monitoreando prácticamente todo el tiempo las bicicletas que podrían dejar en ese lugar, ¿no? Y así, a su vez, incentivaría a las personas a que lleguen a este mercado usando un modo de transporte no motorizado, ¿no? Porque hay algunos que sí, obviamente, vienen con su vehículo, pero si ya ven este parqueo de bicicletas en este lugar y que saben que lo van a poder dejar de manera segura, pues entonces esto incentivaría que cada vez más personas dejen de usar su vehículo. Sobre todo los que viven en puntos cercanos. Por último, como conclusiones y comentarios finales, para poder realizar este tipo de proyectos, como el que he presentado, eh, necesita de trabajo conjunto de muchas áreas. Por ejemplo, del ámbito técnico, que son los encargados de presentar los proyectos, de evaluar qué es lo que necesitan las personas y para el bien de la sociedad, ¿no? Luego está el institucional y el regulatorio, que, bueno, verifican o comprueban que realmente esto sea necesario, verifican la viabilidad del proyecto que se está presentando. Y por último, del político, que son los que finalmente aprueban los proyectos para que se puedan ejecutar. Y este último es muy importante porque de ellos depende qué tan rápido se pueden ejecutar los proyectos. Porque a veces pasan por un proceso muy burocrático y por más buenos proyectos que se presenten, a veces simplemente quedan en el olvido o se archivan y pues nunca se llegan a ejecutar. Incentivar el uso de un medio no motorizado. Claro, bueno, ¿cómo se podría hacer esto? Pues haciéndole ver a las personas de las ventajas que tiene el uso de un transporte no motorizado. Por ejemplo, eh, que trae impactos positivos en la salud, ¿no? Al estar físicamente activo, al manejar, por ejemplo, bicicleta o ir a pie. Eh, no contamina, es un medio no contaminante. Aparte de eso, bueno, eso va de la mano con el cuidado del medio ambiente. Reduce la carga vehicular, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas principales que se ven en esta avenida es la gran congestión vehicular. Entonces, al usar este medio de transporte, obviamente, previamente otorgándoles infraestructura necesaria para que puedan hacer este tipo de desplazamiento, dejarían, ¿no? de usuarios que normalmente utilizan un medio motorizado, optarían ahora por un medio no motorizado. Pero esto es obviamente para destinos cortos, ¿no? Eh, Obviamente también esto no quiere decir que se trate de erradicar totalmente el uso del auto particular, ¿no? O de un medio motorizado. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que se use conscientemente un medio motorizado cuando realmente sea necesario. Por ejemplo, alguien que va, no sé, me imagino, por ejemplo, desde Surco hasta el aeropuerto, por ejemplo, que queda su centro de trabajo. Es un poco difícil que vaya en bicicleta, ¿no? Pero a su vez tal vez podría, no sé, optar por un transporte multimodal, ¿no? En la que un medio de transporte sostenible se integre a otro. Por ejemplo, no sé, o que vaya por la ciclovía hasta la estación del metropolitano, deje su bicicleta en el parqueo y tome el BRT, ¿no? Para poder desplazarse a un destino mucho más largo. Implementar un buen servicio de transporte público, sí, porque en esta avenida la cantidad de transportes públicos que transitan por esta zona es muy escasa y pues no satisface la demanda de los usuarios. Y eso se ve reflejado justamente en la cantidad de vehículos particulares que se ven y también de taxis. Porque al no facilitarles la accesibilidad hacia sus destinos, no tienen otra opción más que usar su vehículo particular o el taxi. Y ahí, bueno, eso se refleja en la grave congestión vehicular que se genera, no solamente en esta avenida, sino también en muchos otros casos de avenidas principales. Gestión de uso de la bicicleta, sí, porque, bueno, actualmente recién se le está colocando más énfasis en los ciclistas, pero aún no hay educación como se espera, ¿no? Entonces, se tiene que promover uso correcto de las bicicletas para que tanto ciclistas, peatones y los usuarios de transporte motorizado
puedan entender cuáles son las reglas en el orden de desplazamiento de cada uno de estos integrantes, ¿no?, que están en la calle. Entender sobre todo la prioridad de desplazamientos y que cada uno de ellos se puedan desenvolver de manera ordenada y segura. Por último, si me preguntan cómo fue que llegué a proponer esta tesis o promover este proyecto, pues fue a través de conversar con las personas. Salí a las calles, un día como ciclista, que soy también, soy un ciclista activo, y bueno, salí a las calles para poder evacuarme de la realidad. Conocí bueno, a muchos ciclistas que también estaban en el mismo caso, que compartían mis mismas ideas, en que, bueno, no se sienten seguros al transitar por la calzada, o que a veces tienen inconvenientes en poder toparse con algún peatón que se molesta porque van por la vereda, ¿no? Entonces, al conversar con ellos y identificarme también con ellos, conocí sobre sus necesidades. Supe que lo que iba a ser en beneficio de ellos. Entonces, es ahí donde supe que esto era mi motivación para poder llevar a cabo este proyecto. Y bueno, ese es el fin de mi presentación. Muchas gracias por haber atendido y quedo al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, comenzando con la ronda de preguntas, vamos a pregunta de Jennifer. Tenemos la primera. Para la instalación de módulos de bicicletas en vías locales y parques, ¿hay que solicitar autorización u opinión favorable a qué entidad? Bueno, en principio sería a que tiene jurisdicción sobre este emplazamiento, que sería la Municipalidad de Surco, y también de la mano con ahora esta nueva entidad que se ha creado, que es la Autoridad de Transporte Urbano. Ellos en conjunto, bueno, es todo un proceso burocrático, sí, porque todo este tipo de proyectos públicos tienen que pasar por este tipo de observaciones que están de entidades públicas. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué consideraciones fundamentales tomó usted para el diseño de la vía? Consideraciones, bueno, ¿serían que adicionales a las que ya presenté o a cuál específicamente? Consideraciones adicionales, así Mm, lo Bueno, propusieron. considero que, por ejemplo, bueno, he colocado todas las que creo yo que son necesarias para poder hacer el diseño ¿no?, de la propuesta que, que tengo en mi tesis, ¿no? Y bueno, son las que también, más o menos, son las que exigen en los reglamentos de construcción de ciclovías y también para senderos peatonales. Bueno, supongo que no habría otra consideración que agregar. Perfecto. Ujú, A manera personal, me gustaría consultarle ujú. cuál es su opinión acerca sobre la reducción de horas que ha propuesto la Municipalidad de Lima en los días domingos, que está destinada en la Costa Verde a- al uso solamente de bicicletas. ¿A qué se debe tal reducción y cuál sería su opinión sobre eso? ¿Como reducción en el tiempo de viaje te refieres o cómo? No te entendí No, bien la los pregunta. domingos en la Costa Verde ¿Ya? últimamente está destinada a todo un día de ciclistas. Claro. Ujú. Y últimamente, bueno, hace unos días acaban de emitir un comunicado de que reducieron de 5 de la mañana ahora hasta las 2:30, anteriormente hasta las 6 de la tarde. Ujú. ¿A por qué la municipalidad toma ese tipo de decisión, según su Bueno, parecer? supuestamente, bueno, en mi opinión personal, yo creo que eso no está bien, porque supuestamente este día, domingo, se había dejado para el uso exclusivo de transporte no motorizado, es decir, del peatón y ciclista, que para que estos usuarios puedan salir libremente a las calles, que puedan transitar sin el temor a que vayan a toparse con vehículos motorizados y que así expongan su seguridad. Lamentablemente, tal vez por temas políticos y por intereses personales, se haya reducido este horario en el que puedan transitar ¿no?, los peatones y ciclistas para favorecer al transporte motorizado. Pero claro, para mí no es lo ideal. Yo creo que debería dejarse que solamente los ciclistas y peatones tengan mayor prioridad para poder desplazarse libremente, al menos en este día, ¿no? Domingo. Es más, creo que habían propuestas por parte de los mismos ciudadanos de que por más que hayan permitido que los domingos, desde hace poco, que pueda haber, ¿no?, tránsito motorizado, que no lo utilicen para que
para hacer ver que a pesar de que las autoridades hayan permitido el uso de un transporte motorizado, los ciudadanos den como respuesta que no van a hacer caso a eso y que más bien van a seguir usando un transporte no motorizado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, para finalizar, última pregunta. ¿Qué cree usted que le falta a la ciudad de Lima para que se concrete una inclusión de la bicicleta en el espacio público urbano? Bueno, actualmente las ciclovías en Lima existentes están bastante desarticuladas. Es decir, no hay mucha conexión entre ellas. Algunas de ellas llegan de un punto a otro, pero solamente hay que están aisladas. No brindan accesibilidad, porque crear o construir una ciclovía o proponer el diseño de una ciclovía no solamente es construirla ya, sino ver cuál es el verdadero objetivo de esto, cuál es el meollo de este asunto, ¿no? ¿Para qué está hecha? ¿Para qué se realiza? ¿A quién va dirigida? ¿No? Entonces, la finalidad de esto es dar accesibilidad. La accesibilidad es el punto central de esto, porque justamente lo que desean las personas es que se les facilite para llegar de un punto a otro. Y pues lo que falta en las ciclovías en Lima, pues es justamente eso, ¿no? Poder llegar a una conexión entre ellas, que estén articuladas, y que no solamente que estén articuladas, o sea, que estén integradas unas con otras, sino que estas a su vez se acoplen a modos de transporte sostenible. Por ejemplo, no sé, que las ciclovías den acceso a las estaciones del metropolitano o a las estaciones del tren, ¿no? Eso yo creo que es lo que faltaría para poderse desarrollar lo que también llamamos como un término bastante importante, que es el transporte multimodal, ¿no? Que es cuando un modo de transporte sostenible se acopla a otro. Ok, perfecto. Bueno, con esto cerramos la ronda de preguntas y me gustaría agradecerle a usted, ingeniero Reniero, por su tiempo Eso es todo mío. y, y también por la ponencia, la cual nos ha dado un mayor enfoque. Ha sido muy interesante, a su vez. Me gustaría agradecer a los participantes que han estado atentos a lo expuesto y me gustaría invitar al público que nos está viendo a que siga nuestras redes sociales. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y invitarlos a que sean parte de todo lo que se publica en, diariamente.